Bueno, esta clase corresponde a relaciones de equivalencia, que va a acompañar la clase de propiedades de relaciones que ya dimos online, y bueno, la grabación va a ser subida al aula virtual. Bueno, recordemos lo que vimos en propiedades de relaciones. Habíamos visto distintas propiedades que pueden o no cumplir las relaciones, y habíamos visto distintas formas de caracterizarlas, utilizando bueno, la relación inversa y operaciones entre conjuntos. Lo que vamos a ver en esta clase es las relaciones de equivalencia, que van a estar definidas en un conjunto, es decir, en el producto cartesiano de A por A, y esta relación se va a llamar de equivalencia si cumple estas tres propiedades. Tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva, como ya hemos visto, todo elemento tiene que estar en relación con sí mismo. Simétrica, si un elemento está en relación con otro, eso tiene que implicar que ese elemento tiene que estar en relación con el primero. Y esto cualquier par de elementos que elijamos en el conjunto A. Y la transitividad, es decir, si ARB y BRC, entonces se tiene que cumplir que ARC, para toda terna de elementos en el conjunto A. Lo que vamos a decir es que para anotar estas relaciones vamos a utilizar este símbolo, y decimos que A está en relación con B utilizando ese símbolo, y como B está en relación con A por ser simétrica, vamos a decir que A y B son elementos equivalentes. Vamos a ver algunos ejemplos de relaciones de equivalencia en un conjunto A. Tenemos, por ejemplo, todo el producto cartesiano A por A, o también la relación identidad, es decir, la que vincula cada elemento de A con sí mismo. Estas relaciones cumplen esas tres propiedades: la propiedad de reflexividad, de simetría y de transitividad. Otro ejemplo podría ser considerar las rectas del plano, y vamos a definir una relación incluida en A cuadrado como de esta forma, diciendo de que dos rectas están en relación si son paralelas. Esta relación es de equivalencia porque toda recta es paralela a sí misma, o sea que es reflexiva. Además, si una recta es paralela a otra, bueno, esa es paralela a la primera, con lo cual se cumple la simetría. Y la propiedad transitiva se cumple pues si una recta es paralela a una segunda y una segunda es paralela a una tercera, la primera es paralela a la tercera. Otros ejemplos, por ejemplo, en el conjunto de los números enteros, podemos definir que dos números enteros están en relación si tienen la misma cantidad de cifras, con lo cual esto es relación de equivalencia porque todo número tiene la misma cantidad de cifras que sí mismo, o sea que se va a cumplir XRX. Si XRI es IRX, porque lo único que decimos es que tiene la misma cantidad de cifras. Y por último se cumple la transitividad, es decir, si XRI y IRZ resulta entonces XRZ con la misma cantidad de cifras. Otros ejemplos, con estos objetos matemáticos que trabajamos anteriormente, podemos considerar los polinomios con coeficientes reales, y en este conjunto definir la relación de dos polinomios van a estar en relación si tienen el mismo grado. Bueno, acá hay un error. Lo que tiene que decir es grado de P igual al grado de Q.
Y en las matrices, lo que podemos considerar es un conjunto de matrices de n por n, con coeficientes en los reales, y decimos de que en ese conjunto de todas esas matrices cuadradas de n por n, vamos a definir la relación entre dos matrices, es decir, MR, M', si solo si tienen el mismo determinante. Estas dos relaciones que vimos para polinomios y matrices son de equivalencia, puesto que todo polinomio está en relación con sí mismo, o sea que es reflexiva, y si dos polinomios tienen el mismo grado, se va a cumplir que PRQ y QRP, y por último la transitividad. Lo mismo va a pasar con el determinante. Toda matriz va a estar en relación con sí misma, si MRM' es M'R, y por último se va a cumplir la transitividad para la igualdad de determinantes. Otros ejemplos, las relaciones menor o igual y de división no son relaciones de equivalencia, ya que si un número es menor o igual que otro, no necesariamente este último es menor o igual que el primero. Lo mismo pasa con la división. Si un número A divide un número B, no necesariamente B divide A, o sea que no se cumple la propiedad de simetría. Y tenemos este ejemplo donde tenemos una función que es f de x igual a x cuadrada, definida en este conjunto A, y armamos la relación, decimos que A está en relación con B, si solo si f de A es igual a f de B. La relación está dada por compresión, es decir, damos todos los elementos, y cumple que es relación de equivalencia. Otro de los ejemplos importantes es esta relación, que es relación congruencia módulo M, y que está definida, o la vamos a definir, en el conjunto de los números enteros. Donde lo que vamos a hacer es fijar este M, un natural fijo, y vamos a decir que X es congruente con Y módulo M, si solo si X menos Y es múltiplo de M. Bueno, esta relación es de equivalencia, y acá lo que hacemos es probarlo. Probamos que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Trabajando con esta diferencia y utilizando de que un múltiplo de m lo podemos expresar como k por m para un entero m, probamos de que es relación de equivalencia, es decir, se va a cumplir x congruente con x módulo m. Si x es congruente con y módulo m, entonces y es congruente con x módulo m. Y por último la transitividad, es decir, si x es congruente con y módulo m, y es congruente con z módulo m, entonces x es congruente con z módulo m. Bueno, esta relación de congruencia, bueno, es de mucha utilidad para trabajar con memoria, es decir, mandar con unas utilidades puede ser asignar posiciones de memoria a distintos archivos, utilizando restos de división. Otra de las utilidades puede ser generar números pseudo-aleatorios, se usa mucho para eso. Y otra de las utilidades también puede ser para armar códigos para acceso a datos, es decir, que no puedan ser descifrados, ¿no? Estos códigos para codificar, se utiliza mucho la relación de equivalencia, que es la relación de congruencia, módulo M. Bueno, vamos a definir lo que es clase de equivalencia. Dado un conjunto A, bueno, distinto a vacío y una relación de equivalencia en A, elegimos un elemento de A, de este conjunto, y definimos la clase de este elemento A como el conjunto de todos los elementos que están en relación con A. Esto es lo que expresamos acá, en lenguaje simbólico. Esta es la notación, clase de A. Van a ser todos los elementos de A, los X pertenecientes a A,
tales que X es equivalente con A o X está en relación con A. Y esto va a ser un subconjunto, el conjunto A. Bueno, acá tenemos algunas observaciones. La clase de A es siempre distinta de vacío, pues las relaciones de equivalencia tiene que ser reflexiva, o sea que todo elemento tiene que estar en relación con sí mismo, con lo cual este elemento A tiene que estar en la clase de A. Y lo que decimos es que, dada una clase, lo que va a pasar es que todos los elementos de esa clase van a estar en relación. O sea que podemos elegir cualquiera de ellos como representante de esa clase. Es decir, dado X perteneciente a la clase A, se va a cumplir esta igualdad. En lugar de A podemos poner cualquier número de esa clase. Bueno, algunos ejemplos para clases de relaciones de equivalencia. Retomamos los ejemplos que hemos visto, teníamos el producto cartesiano de A por A. Lo que va a pasar ahí es que todos los elementos están en relación. O sea que van a estar todos en una única clase, que podemos llamar X, y podemos poner cualquier elemento de A. En cambio, si X es la relación identidad, lo que vamos a tener van a ser n clases distintas, donde n es la cantidad de elementos de A, y van a estar formadas, bueno, por cada uno de esos elementos de A, ya que no va a haber otra relación más que el elemento en relación con sí mismo. Bueno, en el caso de la congruencia, retomamos este ejemplo, por ejemplo, la relación congruencia módulo 3, incluida en z cuadrado, definida como A en relación congruencia módulo 3 con B, si solo si A menos B es múltiplo de 3. Y lo que va a pasar acá es que vamos a tener solamente 3 clases. Vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, y acá hay un pequeño error, esto corresponde a la clase del 2. Y estos son los conjuntos que corresponden a cada una de estas 3 clases. Lo que va a pasar acá es que si consideramos la clase del 3, vuelve a ser la clase del 0. La clase del 4 vuelve a ser la clase del 1, la clase del 5 vuelve a ser la clase del 2, y esto, bueno, continúa repitiéndose. Entonces, en general, si generalizamos, podemos decir que, dada una relación congruencia módulo m en z cuadrado, siempre vamos a tener desde 0 hasta m menos 1 clases distintas. El resto de las clases van a ser iguales. Y bueno, por último tenemos este ejemplo, A formado por estos 3 elementos, A, B y C, y esta relación definida en A, que es una relación de equivalencia. Y observamos, bueno, que la clase de A es la igual a la clase de B, y está formado por los elementos A y B, mientras que la clase de C está formada solo por el elemento C. Bueno, tenemos algunas propiedades para las clases de equivalencia. Lo que vamos a decir es que, dada esta relación de equivalencia definida en A, si las clases de 2 elementos son iguales, entonces esos elementos están en relación. Y recíprocamente, si 2 elementos están en relación, las clases de esos elementos tienen que ser iguales. Y la segunda propiedad nos dice que si tenemos 2 clases distintas, entonces su intersección es vacía. Estas 2 propiedades nos permiten hablar de clases distintas, como venimos diciendo. Es decir que, si 2 clases son distintas, no tienen ningún elemento en común. Mientras que, si son iguales, tienen que tener, bueno, los mismos elementos, ¿no? Es decir, esos elementos tienen que estar en relación. Con lo cual, lo que vamos a definir es el conjunto cociente
de una relación o el conjunto de todas las clases. Con lo cual, con considerar las distintas es suficiente. Para demostrar el primer bicondicional, lo que hacemos es demostrar las implicaciones hacia los dos lados. En la primera implicación suponemos que la clase de A es igual a la clase de B, y sabemos de que el elemento A tiene que estar en la clase de A, por reflexividad, pero como son iguales, este A tiene que estar en la clase de B. Con lo cual, si un elemento está en la clase, por definición, este A tiene que estar en relación con B. Y hacia el otro lado vamos a suponer dos elementos en relación de equivalencia, A y B, y vamos a suponer un elemento X perteneciente a la clase de A. Con lo cual, este elemento está en relación con A por definición de clase, pero tenemos que A está en relación con B y X está en relación con A. Con lo cual, por transitividad, X tiene que estar en relación con B. O sea que X tiene que estar en la clase de B. Y esto es hacia un lado y hacia el otro lado con el bicondicional, es decir que suponemos este X en la clase de A y probamos de que está en la clase de B y este X que estaba en la clase B tiene que estar en la clase de A. O sea que la clase de A es igual a la clase de B. Por doble inclusión. Esto ya lo hemos visto cuando vimos conjuntos. Y para probar la segunda propiedad, la vamos a probar por contrarrecíproca. Lo que vamos a suponer es que la clase de A intersección a la clase de B es distinta de vacío, que es la negación del consecuente, y tenemos que obtener la negación del antecedente, es decir, tenemos que obtener que la clase A es igual a la clase de B. Suponemos que esta intersección es vacía, luego tiene que haber un elemento que pertenezca a esa intersección. Es decir, X pertenece a clase de A, intersección clase de B. Esto por definición de intersección de conjuntos nos dice de que X tiene que estar en la clase de A y X tiene que estar en la clase de B. Lo cual nos va a decir de que X está en relación con A y X está en relación con B por definición de clase, y aplicamos la propiedad transitiva y nos va a dar esto de que A está en relación con B. Y por la propiedad primera que probamos, si A está en relación con B, las clases tienen que ser iguales. Y con esto quedan probadas estas dos propiedades de clases de equivalencia. Lo que vamos a ver ahora van a ser dos teoremas que nos van a hablar de que una relación de equivalencia y una partición de un conjunto están relacionadas. El primer teorema nos va a decir que dada una relación de equivalencia en un conjunto, si consideramos todas las clases de equivalencia distintas, van a formar una partición de ese conjunto. ¿Recuerdan ustedes la definición de partición de un conjunto cuando la vimos en la teoría de conjuntos? Para demostrar esto, lo que tenemos que demostrar son estas tres cosas. Cada clase de equivalencia es un conjunto no vacío, ya lo habíamos dicho. Las clases distintas son disjuntas, es decir, no tienen intersección distinta de vacío. Y además todo elemento del conjunto A tiene que estar en alguna clase, o sea que si las unimos, vamos a obtener A. O sea que con esto queda probado de que el conjunto de clases de equivalencias determinan una partición en A. Como ya habíamos anticipado, podemos considerar este conjunto de todas las clases distintas de una relación. Es decir, que dada esta relación de equivalencia en A, vamos a anotar de esta forma A barra moño a el conjunto cociente.
y esto va a ser un subconjunto de partes de A. Como ejemplo de esto, bueno, retomamos el ejemplo que hemos visto, el conjunto A formado por 3 elementos y esta relación, y el conjunto cociente de A va a ser este conjunto formado por la clase de A y la clase de C. Bueno, retomamos los ejemplos para las rectas, por ejemplo, que pasaban por el origen. Lo que podemos decir, perdón, para las rectas paralelas, la relación de rectas paralelas, si queremos considerar el conjunto cociente de esa relación, podemos considerar las rectas que pasan por el origen y vamos a tener toda la gama de esas rectas con distintas pendientes y vamos a elegir cada una como una clase. Distinta, obviamente, de otra, donde si las pendientes son distintas, la gama de rectas paralelas a cada una va a ser distinta. Y además vamos a considerar los ejes cartesianos X e Y, donde vamos a tener todas las rectas paralelas al eje X y todas las rectas paralelas al eje Y. De esta forma, el conjunto cociente de esta relación, que nos decía de que dos rectas estaban en relación cuando eran paralelas, van a ser todas las clases de A, con A un número real, y los dos ejes. Podemos elegir, podemos notarlo de esta forma, la clase de X y la clase de Y. Bueno, en el caso de los números que tenían la misma cantidad de cifras, elegimos esa cantidad y ponemos ese número como la clase de los números con esa cantidad de cifras. O sea que el conjunto cociente va a ser n entre barras con n natural mayor que 1. Y lo vamos a pasar, bueno, para el grado de los polinomios o el determinante de las matrices, elegimos esos números o esos valores para armar nuestras clases. N sería el grado de un polinomio, es decir, vamos a tener la clase 1 va a ser, la clase 0 va a ser todos los polinomios de grado 0. La clase 1 van a ser todos los polinomios de grado 1. La clase 2 van a ser todos los polinomios de grado 2. Y esas van a ser las clases de esta relación. Y el conjunto cociente, bueno, va a estar formada por todas esas clases. N va a ser natural ahora. Y en el caso de determinante es similar. Vamos a tener todos los determinantes de las matrices, pero como eran con coeficientes reales, este X va a resultar ser real. Bueno, y ahora sí tenemos estos dos teoremas, como les decía, que lo que hacían era vincular relaciones de equivalencia con particiones de un conjunto. Ya hemos visto el teorema 1, y el teorema 2 es como la recíproca del teorema 1, es decir, lo que vamos a tener ahora es una partición de un conjunto A, y lo que vamos a decir es que dada esa partición, siempre va a existir una relación de equivalencia en A, tal que todas las clases de equivalencia, obviamente distintas, coincidan con los bloques de la partición. Y para demostrar esto, bueno, lo que consideramos es una partición arbitraria de un conjunto A, la llamamos pi, formada por estos A sub i, es decir, estos subconjuntos de A, recuerdan ustedes partición, que tienen que ser disjuntos, distintos de vacío, y su unión me tiene que dar A. Y lo que vamos a hacer es definir una relación R en A de esta forma. A va a estar en relación con B si, solo si A y B tienen que pertenecer al mismo A sub I para algún I en esta familia de índices. Dada esta relación, lo que tenemos que probar primero es que es de equivalencia. Y lo segundo que tenemos que probar es que las clases de R coinciden con los bloques de la partición, con los A sub I.
Esto se los dejo como ejercicio. Bueno, cualquier duda, pregunten. Bueno, de esta forma decimos que los conceptos de partición y relación de equivalencia tienen el mismo significado. Es decir, es lo mismo hablar de una relación de equivalencia o de una partición de un conjunto A. Acá tenemos un ejemplo, A formado por estos 6 números. Consideramos una partición de A, formado por estos 3 conjuntos. El conjunto que tiene como elementos 1, 2 y 3, el conjunto que tiene como elemento el 4 y el conjunto que tiene como elementos al 5 y el 6. Y dada esta partición, encontramos la relación de equivalencia asociada a esa partición. Y el conjunto cociente van a ser las clases del 1, del 4 y, bueno, la clase del 5, que va a ser igual a la clase del 6, es decir, la clase del 1 es igual a la clase del 2 y el 3. Como vemos, estas 3 clases coinciden con los bloques de la partición. Bueno, y para terminar lo que vamos a tener es esta definición que nos dice de que dadas dos particiones de un conjunto A, pi y pi', lo que vamos a decir es que pi refina a pi' si se cumple esta proposición. Para todo x perteneciente a pi, es decir, para todo conjunto que consideremos en esta partición pi, se tiene que cumplir de que existe x', otro conjunto, en la partición pi', tal que x esté contenido o esté incluido en x'. De esta forma decimos que pi refina a pi'. Tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, donde vemos gráficamente el conjunto A, y tenemos estas particiones. Pi1 es la partición en A1 y A2, que es el primer gráfico, y Pi2 es la partición de A en estos subconjuntos, B1, B2, B3, B4 y B5, y lo que decimos es que, bueno, Pi1 va a refinar, perdón, Pi2 va a refinar a Pi1. De acuerdo a la definición. Bueno, y tenemos esta propiedad que nos dice que dadas dos relaciones de equivalencia, R1 y R2, definidas en un conjunto A, y sus correspondientes particiones, particiones de A asociadas a esas relaciones, Pi1 y Pi2, lo que se va a cumplir es que Pi1 refina a Pi2 si solo si R1 está incluida en R2. Y para demostrar esto, bueno, vamos a usar el bicondicional, es decir, vamos a ir de un lado de la explicación del bicondicional hacia el otro y recíprocamente del consecuente al antecedente. Y bueno, vamos a demostrarlo de esa forma. O sea que partimos de que Pi1 refina a Pi2, o sea que por definición, para todo subconjunto de Pi1 tenemos un subconjunto de Pi2 tal que este está contenido en ese. Y esto nos va a decir de que todas las clases de un elemento X que correspondan a esa partición van a estar contenidas en todas las clases X' que correspondan a la partición X', que es esto que estamos escribiendo acá, la clase de X incluida en la clase de X'. Con lo cual, lo que va a pasar es que, dado un elemento A cualquiera en la clase de X, que corresponde a la relación R1, este A tiene que estar en la clase de X', bueno, que va a corresponder a la R2. Es decir que todo par de elementos, o toda dosupla
aire que está en R1 tiene que estar en R2. Es decir, que R1 está incluido en R2. Y como les decía, bueno, esto es hacia un lado y hacia el otro lado. O sea que partimos de que Pi1 refina Pi2 y probamos de que R1 está incluido en R2. Y hacia el otro lado partimos de que R1 está incluido en R2 y llegamos a que Pi1 refina a Pi2. Bueno, y para terminar vamos a ver este ejemplo. Consideramos el conjunto A formado por esos 5 números, 0, 1, raíz de 2, 5 medios y el número pi, y armamos una partición de A en estos dos subconjuntos, A1 y A2, donde vamos a considerar los racionales y los irracionales. Es decir, que vamos a tener A1, 0, 1 y 5 medios, y A2, raíz de 2 y pi. Esto nos va a definir la partición pi de A. Lo que vamos a hacer ahora es considerar A1' y A2', incluidos en A1, y A2', A2' y A2', incluidos en A2, para formar nuestra partición pi'. Con estos 4 subconjuntos de A, lo que vamos a decir es, vamos a considerar los de A1, los números enteros, que son el 0 y el 1, y los de A1 que estén en este conjunto, que son los racionales menos los enteros, es decir, que acá va a estar el 5 medios. Y vamos a tener, bueno, A2' y A2', en A2, donde teníamos raíz de 2 y pi, vamos a diferenciarlos diciendo de que en A2' está x, tal que x es construible. Sabemos de que raíz de 2 los podemos construir con regla de compás, mientras que en A2, 2' va a estar el x que no es construible, que es el número pi. Y de esta forma vamos a tener definidas nuestras dos particiones, es decir, pi y pi'. Y lo que se va a cumplir acá es que pi' refina a pi. Bueno, eso se está cumpliendo por definición. Y les dejo a ustedes como ejercicio, bueno, definir las correspondientes relaciones de equivalencia asociadas a estas particiones, es decir, R' y R, y verificar de que R' esté incluido en R. Bueno, y con esto termina la clase de relaciones de equivalencia.